hojita en esta ocasión, pero sí tengo una diapositiva de el libro de Josué. Ok, ¿sí alcanza a ver mi diapositiva? Ok, bien, hermanos, vamos a orar y comenzamos en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos avanzar lentamente en los libros del Antiguo Testamento. De nuevo, Señor, es mi intención como pastor y predicador demostrarle a mis hermanos que todo el Antiguo Testamento es una historia unificada, donde el plan y propósito de Dios se va extendiendo, donde el propósito y el plan de Dios, el cumplimiento de sus pactos va avanzando. Y ayúdanos, Señor, es mi intención que al leer nosotros la Biblia, no leamos la Biblia de manera aislada, no leamos la Biblia de una manera en que pensemos que son mensajes aislados y mensajes morales, sino simplemente o sencillamente es ver cómo Dios está obrando para rescatar su creación caída para su propia gloria. Señor, bendícenos en esta mañana, dame gracia para poder enseñar y predicar el libro de Josué. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así como dice aquí el título, el tema del libro de Josué es: la fidelidad de Dios obra juntamente con la responsabilidad humana. La fidelidad de Dios obra juntamente con la responsabilidad humana. Hermanos, uno de los retos, hermanos, que nos encontramos en la iglesia es que cuando uno a veces habla de la obra de Dios, uno debe tener cuidado en la manera en que uno se expresa, porque a veces uno como predicador y como pastor dice: es que Dios no puede hacer eso, o es que Dios va a hacer eso, y a veces, no sé si a usted le pasa, pero no quiero ser como los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Los amigos de Job pretendían saber todo de Dios y decirle: Job, todo esto te está pasando porque eres pecador, porque no te arrepientes, y Job y sus amigos, hermanos, querían saberlo todo de Dios y explicar todas las maneras de actuar de Dios. Entonces, cuando Dios se presenta y les pone una pela, esa es la mejor palabra que puedo explicar, les pone una regañiza, ellos se dan cuenta, y Job dice: bueno, Señor, soy un tonto, ¿verdad? Y quiero tener cuidado para no llegar al cielo y decir: Señor, soy un tonto, ¿verdad? Ahora, creo que esta es una imagen interesante que nos va a introducir al libro de Job. Mire, por favor, yo creo esta es una ilustración que se ha visto en diferentes maneras. Déjeme ponerlo un poquito. Dice: un hombre rezaba para que Dios lo salvara de ahogarse. Le ofrecieron ayuda en el barco y él lo rechazó diciendo: Dios me salvará. Poco después llegó un helicóptero, pero él gritó: no los necesito, Dios me salvará. Al pasar el tiempo, el hombre finalmente murió. Cuando llegó al cielo, le preguntó a Dios: ¿por qué no me salvaste? Lo intenté, hasta te mandé un barco y un helicóptero. Hermanos, y aquí, para mí esta es una imagen que explica, hermanos, de una forma muy chusca, muy visual, lo que está pasando aquí en el libro de Josué. ¿Por qué puedo decir esto, hermanos? Y mire aquí, por favor, con respeto quiero decirles: queremos que Dios transforme nuestro carácter, queremos ser mejores personas, creo que ese es su deseo y mi deseo. Queremos ser mejores creyentes, mejores padres, mejores esposos, pero no hacemos lo que Dios pide. Y entonces queremos aprender más de Dios, pero no leemos la Biblia ni asistimos a la iglesia. Ay, Señor, yo sí quiero conocerte más. Bueno, hay que leer la Biblia. Quiero conocerte más, hay que venir a estudiar la Biblia en la iglesia. Queremos que Dios provea nuestras necesidades y no oramos. Queremos buenas familias e hijos, pero no nos esforzamos en cultivar conforme a la dirección de Dios. Y entonces uno quiere, y a veces, hermanos, ese es nuestro problema, que no tenemos una perspectiva bíblica y queremos que Dios haga y obre, y tenemos una mala perspectiva y una mala expectativa y nos enojamos con Dios, cuando realmente no estamos viendo que muchas veces
Y Dios ha diseñado esto, su fidelidad, su obra, lo que Dios va a hacer, obra juntamente con la responsabilidad humana. Ahora, quiero ser cuidadoso en las palabras que elijo. Obra juntamente con la responsabilidad humana. No estoy diciendo que está condicionada. Porque el siguiente libro que vamos a ver, hermanos, que es el libro de Jueces, nos va a enseñar que Dios es fiel a pesar de ser nosotros tan infieles. A pesar de que no oramos, Dios nos provee. A pesar de que no obedecemos, Dios nos ayuda. ¿Amén? Entonces, pero el libro de Josué va a enseñarnos este aspecto, hermanos, donde la fidelidad de Dios va a obrar juntamente con la responsabilidad humana. Quiero enseñarle de nuevo, como lo hemos hecho anteriormente, estas son las palabras que más se repiten en el libro de Josué. Hijo, Yahweh, Josué, Israel. Ahora, quiero que note estas palabras. Ciudad, tierra, pueblo, territorio, límites o fronteras, ejidos, monte. Son de las palabras que hermanos, que son al mismo tema. Uno de los temas recurrentes del libro de Josué es la tierra, hermanos, la tierra, ¿ok? Ahorita voy a enseñarle porque ese es un tema importante. El libro de Josué, ¿verdad? Sus 24 capítulos se pueden dividir en 3 maneras. La primera parte muestra la conquista de la tierra. La segunda parte, la división de la tierra. Y la última parte, que es como un apéndice, es la renovación del pacto. La renovación del pacto. Ahora, hermanos, antes de entrar y demostrar cómo la fidelidad de Dios obra juntamente con la responsabilidad humana, mi pregunta es esto: ¿cómo Josué continúa el plan de Dios? Hermanos, lo que quiero hacer de nuevo, y lo que oré hace unos momentos es, quiero demostrarle, hermanos, que el Antiguo Testamento y que toda la Biblia es una historia que progresa orgánicamente y donde Dios está cumpliendo su plan y sus pactos. A veces nosotros vemos que como un libro por acá, y un libro por acá, y un libro por acá, que no tienen que ver, pero realmente los libros están conectados y desarrollan una historia. Ahora, ¿cómo Josué continúa el plan de Dios? Bueno, si usted se acuerda, Dios le hizo una promesa a Abraham. Dice Génesis 12, 1, 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Hermanos, ¿cuántos hijos tenía Abraham en ese tiempo? Ni uno. Y le está prometiendo una nación. 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Hermanos, cuando Dios le dijo eso, ¿Abraham era famoso? Un don nadie. 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hermanos, ¿qué le pasaba a aquellos con que atentaban con la vida de Abraham o su esposa? Y por último, hermanos, que no por ser el último es el menos importante, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios quiere usar a Abraham y su familia para que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Déjenmelo decirlo de otra manera. Dios quiso usar al pueblo judío, a la nación de Israel, para traer una bendición a todas las familias de la tierra. Mexicanos, americanos, canadienses y chinos y hindú, todo lo que usted pueda imaginar. Dios quería usar a la nación de Israel. Ahora, hermanos, Dios no nada más le hizo un pacto, Dios no nada más le hizo una promesa, también hizo un pacto con Abraham, ¿se acuerda? Dice Génesis 15, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Hermanos, el pacto de Dios con Abraham incluía 2 cosas: descendencia y tierra. Descendencia y tierra. Miren el siguiente versículo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hermanos, ahora, ¿para qué tantos seos? Acuérdense, hermanos, los lectores originales están pensando dónde están todos esos lugares y qué tienen. Y el pacto con Dios, con Abraham, incluía dos cosas: descendencia y tierra. Descendencia y tierra. Ahora, hermanos, ¿qué más había anticipado el pacto con Abraham? Miren lo que dice también. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será. Hermanos, cuando se fueron a Egipto, ¿se fueron porque Dios no era poderoso? No, hermanos, se fueron como parte del plan de Dios. Hermanos, el que Israel viviera en Egipto, el que fuera llevado en Egipto, y aún, hermanos, que fueran esclavos, era parte del plan de Dios que Dios le dijo 400 años antes a Abraham. ¿Ok? ¿Se acuerda? Esa es una de las razones por las que en el libro de Génesis vemos que cuando le dice a Israel o a Jacob: no tengas miedo, Señor, pero le dijiste a mi abuelo que íbamos a ir a ser esclavos. Y tú dices que no tenga miedo. No tengas miedo. Pero mire también, por favor, que anticipaba el pacto. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios iba a tener otros 400 años de paciencia con toda la gente que habitaba ahí. Con toda la gente que habitaba ahí. Ahora, hermanos, vamos a Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Ahora, ¿cómo se conecta Josué con los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cómo se conecta Josué con los primeros 5 libros de la Biblia? Mire, por favor, Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. De nuevo, lo importante es la tierra aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y como muestran los versículos de la diapositiva, hermanos, mire de nuevo, ¿cuál es el énfasis? Hermanos, Josué va a tener que pelear por una tierra. Josué va a tener que pelear con gente que tiene ejércitos. ¿Ok? Josué va a pelear con reyes. Va a pelear con gente que tiene ciudades amuralladas. Ellos han vivido en carpas, hermanos, todos estos años. Y entonces, hermanos, Dios le dice que, de nuevo, una cosa importante. Tiene que esforzarse en guardar la ley de Dios. Tiene que esforzarse en obedecer la ley de Dios. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios y cuando hablamos de qué estamos hablando, de nuevo, estamos hablando de lo que existe en los 5 libros. No nada más los 10 mandamientos, no nada más los sacrificios de Levítico, todo lo que comprendían, ¿verdad? Los 5 libros de la ley. Y entonces, hermanos, por esta importancia, Dios, de nuevo, Dios quiere que Josué, ¿verdad?, obedezca al Señor para tener bendición en su vida. Ahora, hermanos, vamos a comprobar el tema teológico por otros subtemas recurrentes en el libro de Josué. Dijimos, hermanos, uno de los temas del libro de Josué es la ¿qué? Fidelidad de Dios. Y es la fidelidad de Dios que va a obrar juntamente con la responsabilidad humana. Bueno, ¿cómo se muestra la fidelidad de Dios en el libro de Josué? Primero, hermanos,
la fidelidad de Dios provee las instrucciones. ¿Ok? El Espíritu de Dios nos dice 14 veces que Yahweh o Jehová dijo algo y 11 veces que él habló a Moisés, a Josué o al pueblo. En consonancia con este tema, él usó el término mandar 36 veces, donde Yahweh, Moisés, Josué o los oficiales mandan a alguien que haga algo. El Pentateuco se había referido a las instrucciones de Dios como la ley o la Torah, en un término mencionado en Josué 9 veces, 4 veces en conexión con Moisés. Hermanos, todo lo que vamos a encontrar en el libro y las instrucciones que vamos a encontrar son instrucciones de Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo ese énfasis? Porque hay unas cosas, hermanos, que si Dios nos mandara hoy, uno diría, Señor, pero van a decir que estoy loco yo. Si yo hago eso. Ahora, también digo esto, hermanos, porque hay unas iglesias que practican unas cositas que están aquí en el libro de Josué, que no creo que sea muy sabio practicar, pero ahorita le voy a mencionar. ¿Ok? Ahora, la instrucción de Dios, la palabra de Dios sigue siendo muy crucial. Notes, hermanos, casi al final del libro, lo que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que habían jurado sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Mire esta última frase: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ay, perdón, hermano. A ver. Ok, bueno, vamos a intentar. Si no por este, por este. A ver, mis DJs que se despierten. Eso, hermanos, despiértense. Gracias, hermana Chelo, gracias. Ok, entonces, continuamos. Mira la última frase: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dado. Dios cumplió, hermanos. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Ahora, hermanos, ¿cómo se muestra también la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios se muestra por su poder. Dice Josué 3:5. Acompáñame por favor a Josué 3:5 en sus Biblias. Dice Josué 3:5 en sus Biblias: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué otra palabra podemos traducir maravillas? Bueno, la palabra milagros. Hermanos, Josué aquí le está diciendo al pueblo: por favor, santifíquense, porque mañana van a haber milagros. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de milagros encontramos en el libro de Josué? Bueno, Dios detiene el mar, me equivoqué, no es el mar rojo, es el río Jordán, para que pasen en seco. Dios, hermanos, derrumba las grandes murallas de una ciudad por los gritos de las personas. Dios, hermanos, envía piedras para destruir a las naciones y hace que el día dure más para que Josué obtenga la victoria. Acompáñame a Josué capítulo 10. Hermanos, esta es una de las historias más atacadas por los ateos en la Biblia. No es la más atacada, pero es una de las más atacadas. Josué capítulo 10, por favor. Versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hermanos, ¿cuántos en la escuela les enseñaron que si tan solo la tierra fuera más adelante, se detuviera milisegundos, causaría un caos?
Bueno, yo me acuerdo de esas clases. Y uno lee la Biblia y dice, no, pues esto está muy fantasioso. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la característica de una obra milagrosa. ¿Ok? Una obra milagrosa tiene que ver con ¿qué? El rompimiento de las leyes naturales que Dios ha establecido. Dios no está en contra de las leyes naturales, pero una característica de los milagros es que ¿qué? Rompen esas leyes naturales. No, hermanos, lo que pasó aquí no fue un eclipse. Hermanos, ningún eclipse tarda horas. Los eclipses tardan, hermanos, segundos, minutos por más, pero ningún eclipse tarda horas. Y es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, Dios es fiel y Dios va a mostrar su poder. Dios tiene poder. Hermanos, también, ¿cómo Dios demuestra su poder? Mire, por favor, dice aquí Josué 10:14, y no hubo día como aquel, ni antes, ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué 23:3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Hermanos, es muy claro en el libro de Josué que quien pelea es Dios, que quien pelea es Dios y derrota. Hermanos, también Dios ha entregado a los enemigos de Israel. Usted va a ver, y no voy a leer esos versículos, numerosas declaraciones donde Dios dice, yo los he entregado. Otra manera de traducir eso es, yo los he vencido. Hermanos, y de nuevo, cuando uno lee la Biblia, ni siquiera han peleado y Dios dijo, ya se los doy. Es como, Señor, todavía ni peleamos. Sí, pero los vas a vencer. Pues sí, pero todavía ni peleamos. Y Dios dice, ya los he derrotado. Porque eso es parte de nuevo de las promesas de Dios. También, hermanos, note esto es muy interesante. Dios tiene la capacidad de infundir temor. Dios tiene la capacidad de infundir temor. En Josué capítulo 2, ¿se acuerda? Los espías fueron a la casa de una mujer ramera. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Se ocultaron en casa de una mujer. Ahora, hermanos, conociendo las leyes de Israel, ¿por qué se metieron ahí? ¿Se acuerda qué decía la ley de Dios en cuanto a las prostitutas? ¿Qué tenía que hacer Israel con las prostitutas? Tenían que apedrearlas. Y los espías fueron y se metieron ¿con qué? A la casa de una prostituta. También, hermanos, ¿se acuerdan que los israelitas tenían muchas leyes de pureza? Y se metieron ¿qué? A la casa de una mala mujer. Ahora, hermanos, miren las palabras que salen de la boca de esta mala mujer. Dice esta mujer, dice Rahab, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, yo sé que muchos de ustedes saben, ¿dónde aparece Rahab en el Nuevo Testamento? En la genealogía del Señor Jesús. Hermanos, dentro de sus tatarafamilias, sus tatarabuelas, porque no sé qué número es, aparece esta mujer que está diciendo estas palabras. Hermanos, algo que el libro de Josué nos va a enseñar con esto es que Dios ama a todas las personas y no importa su condición. Si ellas temen a Dios y se convierten, Dios las va a salvar. Ahora, hermanos, quiero que note por favor también
En el Antiguo Testamento, hermanos, la salvación en el Antiguo Testamento no es de la misma manera como en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Siempre es por gracia y siempre es por fe. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver la salvación como siempre la gente poniendo fe en la palabra de Dios y la persona de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros queremos ver que la gente acepte a Cristo en el Antiguo Testamento, que la gente haga una oración por Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, usted se va a quedar esperando eso. Pero las palabras que esta mujer está diciendo al final, hermanos, son palabras de fe. ¿Qué reconoce ella? Jehová es Dios. Y es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, esta es la confesión de una mujer que reconoce quién es el Dios verdadero. Y tenemos de nuevo más pasajes donde mire nada más la frase en amarillo, naranja, no sé qué aparece ahí. Desfalleció su corazón. Josué 9, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Hermanos, Dios tiene capacidad de infundir temor en las personas. Hermanos, Israel debe recordar que Jehová, Yahweh, es quien tiene poder, pelea por Israel y entrega a sus enemigos. Mire lo que dice. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Hermanos, Israel necesita recordar que es Dios y es su fidelidad la que va a hacer todas las cosas. Al final, hermanos, del libro, mire lo que dice. Y envié delante de vosotros tábanos, esa palabra también significa avispas, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. Mire lo que le dice a Israel. No con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. Hermanos, Dios es un Dios fiel. Hermanos, que le dio a Israel. Imagínense eso, hermanos. Tener una mansión sin tener que invertirle un solo peso. Eso es lo que pasó con Israel. Llegó a ciudades desarrolladas, a casas desarrolladas, sin tener que invertir un solo peso. Hermanos, tercera, la fidelidad de Dios provee liderazgo. Nótese algunos paralelos de Josué y Moisés. Ambos se encontraron con Jehová y su ángel. Ambos experimentaron cómo Jehová endureció el corazón de los enemigos. Ambos experimentaron cómo Yahweh abría el mar o el río. Ambos trajeron victoria levantando una vara o jabalina. Ambos disfrutaron de una relación con Jehová o Yahweh cara a cara. Hermanos, Dios proveyó a otra persona para dirigir a Israel. Cuarta, hermanos, la fidelidad de Dios ejecuta el castigo. La fidelidad de Dios ejecuta el castigo. El sustantivo anatema, ¿ha visto esa palabra en la Biblia? Anatema. La verdad, esa palabra a veces se traduce en Biblias más modernas como maldito, maldecido, condenado a la destrucción. Bueno, esa palabra anatema y el verbo destruir, que vienen de la raíz hebrea, aparecen 26 veces en el libro de Josué. La mayoría de ocurrencias aparecen en los capítulos 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 10. Hermanos, ¿cómo se salvó Rahab y los gabaonitas de la destrucción? Hermanos, Josué le dijo, donde vivía Rahab, van a destruir toda la ciudad. Toda, absolutamente toda. No se van a quedar con nadie. Van a matar a todas las personas. En la batalla de los 5 reyes, en el capítulo 10, Dios les dijo, van a destruir todo, van a quemar todo, lo van a aniquilar. ¿Cómo se salvó Rahab y cómo se salvaron los gabaonitas? Por fe, hermanos. Por una fe. Los gabaonitas, hermanos, temiendo que iban a ser destruidos, engañaron a los israelitas y le dijeron, hagan pacto con nosotros. Y es así como se salvaron. Ahora, hermanos,
Capítulo 7. Vaya por favor a capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7. Dice Josué capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, este hombre Acán tomó algo que Dios dijo que no debían tomar, y lo escondió. Y nadie se dio cuenta, pero adivine quién sí se dio cuenta. Dios. Y entonces, hermanos, lo que pasa aquí en esta historia es que el pueblo va a pelear y son derrotados y regresan todos chillando: oh, Señor, no que nos amabas, no que tú querías y no que tú estabas con nosotros. Y regresan todos chillando y Dios les dice: es que no me obedecen. Y como los niños, ¿no? No, y les dice que alguien agarró de lo que Dios había condenado a destrucción, que alguien agarró del anatema, y entonces empiezan a pasar familias por familias, hermanos, hasta que sale Acán. Y la historia, hermanos, es que Acán, hermanos, esta es una historia que, ¿te acuerdas lo que la Biblia dice sobre cómo el pecado puede llegar a afectar nuestras familias? Hermanos, este es uno de los ejemplos difíciles de la Biblia. Porque es el padre el que esconde, pero cuando los van a ejecutar, es Acán, su esposa, sus hijos y todo lo que tiene. Y los apedrean, hermanos, por causa del pecado. Y aunque de nuevo, hermanos, hubo inocentes ahí, estas, hermanos, son las cosas del pecado. Y uno puede pensar, hermanos, la fidelidad a Dios también ejecuta el castigo. Hermanos, Dios es un Dios fiel, que no puede dejar el pecado así, que no puede dejar el pecado así. Y es lo que enseña aquí. Quinto, hermanos, la fidelidad de Dios les da el regalo de la tierra. Varias veces, en varios pasajes, nada más voy a leer la frase en amarillo, Dios les dice: la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué 1, Dios ha dado reposo y os ha dado esa tierra. Josué 2, cuando Jehová os haya dado la tierra. Hermanos, el regalo de la tierra. Dios les iba a dar una tierra hermosa, una tierra bella. Ahora, hermanos, todo eso es parte de la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios era quien peleaba, Dios era el poderoso, Dios era quien infundía terror, Dios iba el que... Hermanos, Dios puede hacer tantas cosas. ¿Lo cree usted? Dios puede hacer tantas cosas. Pero el libro de Josué nos va a enseñar que aunque Dios es quien pelea, aunque Dios es quien hace milagros, su fidelidad y su obra va a obrar junto con la responsabilidad humana. Y me gusta esa palabra, hermanos, responsabilidad, porque tiene que ver con el deber. Yo sé que a veces, a lo mejor a algunos les gusta la palabra obligación. A mí no me gusta la palabra obligación, me gusta la palabra responsabilidad. Uno tiene que hacer lo que se tiene que hacer porque uno es responsable. Son parte de nuestras responsabilidades, son parte de la vida. Y hermanos, algo que va a enseñar este libro es que de nuevo Dios le dio al pueblo responsabilidad. Bueno, ¿qué es parte de su responsabilidad? El pueblo debe recordar el pacto. Parte de su responsabilidad era recordar el pacto. Mire por favor este pasaje. En Josué capítulo 5, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros
Ahora, hermanos, piensen en esto. Josué es el capitán, es el que va a dirigir, y viene un hombre y tiene una espada desenvainada. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una espada desenvainada? Este no es como, no la tengo aquí, o como una pistola, ¿verdad? No, esta la trae aquí desenvainada para pelear. Y entonces Josué pregunta, ¿eres de los nuestros? Iba a haber bronca aquí, ¿no? Pero mire lo que contesta. No. Ahora, hermanos, una vez uno de mis amigos que tomamos una clase de introducción dijo, ¿qué está tratando de decir? No, el ángel no contesta. Le dice no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Hermanos, me gusta mucho esta historia porque la respuesta no es, hey, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? El ángel no le contesta, estoy en tu... No, la pregunta fue al revés, es, ¿tú estás de mi lado o tú estás contra mi lado? Hermanos, lo importante no es si Dios está de mi lado. Lo importante es si usted está del lado de Dios. Eso es lo importante. Y eso es lo que está tratando de decirle el ángel a Josué. Lo importante no es Dios de tu lado, Dios de tus sueños. No, es tú estás del lado de Dios. Tú estás del lado de la obra de Dios. Y el pueblo tiene que recordar el pacto. Hermanos, nótense que después del incidente con Acán y la destrucción de Ai, Josué toma un tiempo para hacer un recordatorio de la ley de Dios. Mire por favor en la pantalla. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora, mire esa última frase. Hermanos, este es un monte, esta es una piedra, por favor, imagínenlo así. Allí sobre las piedras, escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Y yo sé que eso sonaría ridículo para nosotros. Bueno, lo hacemos, ¿no? Aquí estuvo Josué Guzmán. ¿Ha visto el cerro de la campana? ¿Verdad? Te amo, Jazmín. Hacemos cosas. Pero imagínense aquí Moisés, Josué, escribiendo la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Te acordarás de él. ¿Para qué? De nuevo, para recordar lo importante, hermanos, de ese pacto. Acuérdense, hermanos, lo importante de ese pacto. Esto es lo que está haciendo Josué. De nuevo, dice más adelante, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y uno preguntaría, Josué, ¿por qué le estás dando tanta atención? Acuérdese, acaba de morir un hombre con su familia y sus hijos. ¿Por qué? Por desobedientes. Hermanos, lo que acaba de pasar es lo que ha motivado a Josué. ¿A qué? Dios está en serio con nosotros. Dios está bien en serio con nosotros. Así es que hay que tener cuidado. Hermanos, nótese el que al final, cuando Josué es un anciano, él dice esto: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esto es un asunto de una decisión personal. Este es un asunto de una decisión personal. La gente, las familias necesitan decidir de todo corazón. Por eso, hermano, es un asunto de responsabilidad. Cada uno necesita escoger a Dios. Cada uno necesita escoger a Dios. La responsabilidad humana, de nuevo, requiere recordar el pacto. 2, la responsabilidad humana requiere obediencia. Hermanos, hay 3 historias que es muy interesante lo que Dios pidió. Miren lo que Dios pidió para pasar el Jordán. Hermanos, ¿por qué Dios detuvo el río Jordán? ¿Qué le pidió Dios a la gente que hiciera para detener el río Jordán? Mire, por favor. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán. Pararéis en el Jordán. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un... Dios les dijo esto. Está el río, hermanos, el río Jordán, y perdón que no añadí una foto, yo debería haber añadido una foto. El río Jordán no es un rayito así, es un río, ¿ok? Grande. Y luego añade la historia, en ese tiempo se desbordaba, hermanos. Para que un río se desborde es que tiene que traer ¿qué? Un montón de agua. Y Dios le dice, se va a parar. ¿Qué hubiera hecho usted? Señor, páralo. Dios dijo, pero tienen que entrar los sacerdotes, se tienen que mojar los pies y se va a parar. Ahora imagínense, hermano, la familia de los sacerdotes. Ahí vienen los sacerdotes, traen el arca. ¿Vas? No, vas tú. No, pero es que mira, que no escuches con vas. Dios dijo que cuando nos mojemos, pues óndale, pues vas. Y hermanos, mire conmigo la historia. Ahora lea conmigo, por favor, versículos 3, 14 al 16. Josué 3, 14 al 16. Y aconteció, cuando partió el pueblo de una tienda para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto. Mire versículo 15, 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y mire de nuevo, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Zaretán. Hermanos, no fue hasta que ellos obedecieron y dieron ese primer paso que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Hermanos, ¿Dios podía detenerlo sin que se mojaran? Fácil. Pero Dios quiso que ellos dieran ese primer paso, que obedecieran, que confiaran. Y Dios cumplió lo que les dijo que iba a hacer. Hermanos, lo mismo pasa. Usted conoce la historia, ¿verdad?, de Jericó. Y aquí está la historia, que usted puede leer este versículo. ¿Cuál era el plan de Dios? Ok, van a rodear la ciudad. ¿Ok? Hermanos, ¿puede imaginar eso? Dios le dice, ok, van a rodear la ciudad. Y ahí va toda la gente rodeando la ciudad. Imagínense los de arriba, los guardias. ¿Y estos locos? Ahí va el pueblo. Al siguiente día, otra vez rodear la ciudad. El séptimo día iban a darle 7 vueltas. Iban a agarrar las trompetas y iban a gritar.
Iban a quebrar. Hermanos, ¿cuándo usted ha visto que una pared caiga por gritos y trompeta? Está un poquito ilógico, ¿no? Ahora, de nuevo, entonces Dios va a hacer un milagro, pero de nuevo, aquí está, de nuevo, obrando juntamente con qué. ¿Quién tenía que caminar? Ellos. ¿Quién tenía que obedecer las 7 vueltas? ¿Quién tenía que tocar la trompeta? Y hasta que ellos hicieron eso, se cayeron las murallas. Ahora, otra historia, a lo mejor le va a parecer un poquito más ridícula esta historia. Jehová le dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que está en su mano que tenía. ¿Qué le pidió a Dios a Josué para que tuviera victoria? Alza la lanza. ¿Okay? Miren lo que dice aquí, por favor. Y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Hermanos, ¿Dios podía haber vencido esa ciudad sin lanza? Pero no, pero aquí de nuevo, el pueblo, hermanos, y esto es parte. Ahora, hermanos, quiero nada más algo. Nosotros, como cristianos y como personas bien supersticiosas, si hubiéramos estado ahí, esta es la lanza poderosa. Este es el le hice así. Esta es la pose de guerra, ¿verdad? Y Dios así. Es que esta es la pose que hice. Y uno es supersticioso y uno pensaría, es que lo hice así. Porque es que llevábamos Crocs cuando pasamos el Jordán, ¿verdad? Y uno a veces piensa que es por uno, por lo que hace, que Dios obra nuestras fórmulas. No, hermanos, era hacer lo que Dios dijo. La lanza no tenía ningún chiste, la mano, la pose no tenía nada, era que hicieran lo que Dios dijo. Debemos tener cuidado con eso. Debemos asegurarnos que estamos haciendo lo que Dios dijo. ¿Ok? Y aquí de nuevo eran instrucciones muy específicas para hacer lo que Dios dijo. Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de esta verdad. Dice Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha reconciliado, Dios nos ha escogido. Y dice Pablo, por todas las misericordias que Dios ha dado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Primera de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Filipenses 1 que veíamos el miércoles. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto tiene que ver, hermanos, con extraer las riquezas de la salvación, demostrar los múltiples beneficios de la salvación, y eso es algo que tenemos que hacer. Hermanos, si usted notó, lo que está en verde es lo que nos toca hacer. Eso es nuestra responsabilidad. Y Dios, haciendo nuestra responsabilidad o dándonos favores, va a darnos bendición. Hermanos, ¿por qué podemos demostrar las grandes bendiciones de la salvación? Dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Hermanos, si usted es hijo de Dios, Dios le ha incomodado. Si usted es hijo de Dios, Dios le ha puesto en el corazón, porque eso es lo que Él prometió. Pero nosotros, luego, mañana,
Ya estamos en agosto, que empiece el año. Negligentes, ¿verdad? Hermanos, somos las personas del mañana. Somos las personas del lunes. Ahora, hermanos, si así lo hacemos para las cosas físicas, imagínense para las cosas espirituales. Dice Pedro, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y termino con el último pasaje. Santiago dice, y este me gustó mucho, por eso tiene muchos colorcitos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, en amarillo lo que Dios hace. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, a los que creen que pueden solos, a los que creen que van a salir adelante, a los que creen que no necesitan. Dios los resiste, pero a los humildes les da ¿qué? Gracia. Ahora, ¿cómo demuestro que soy humilde? Letra verde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Mire lo que Dios promete. Huirá de vosotros. Hay algo que hacer para que el diablo huya. Y es que someteos es la idea de obedecer a Dios. Acercaos a Dios. Esto es lo que nos toca hacer. ¿Y qué promete Dios? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego, hermanos, afligíos, lamentad y llorad. Esto habla de arrepentimiento del corazón. Una parte importante de la vida es arrepentimiento, hermano. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es lo que Dios va a hacer, hermanos, con el genuino arrepentimiento. Humillaos delante del Señor, lo que nos toca hacer. ¿Y qué va a hacer Él? Os exaltará. Hermanos, el libro de Josué muestra una verdad que es confirmada en el Nuevo Testamento. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestras personas. Dios quiere, pero Él ha diseñado que en ese plan, en esa obra, nosotros tenemos que responder. Nosotros tenemos de nuevo que ser responsables. Tenemos que actuar, tenemos que obedecer, tenemos que confiar, tenemos que luchar. Hermanos, es parte de lo que Dios ha diseñado. Hermanos, de nuevo, hermanos, a mí me hubiera gustado que Dios hiciera muchas cosas mientras yo ahí dormidito y Señor, mañana cambia mi corazón, que sea yo todo paciente, todo amoroso. Pero no funciona así, hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios dijo que debemos hacer. Nuestra parte, nuestra responsabilidad. Y Dios obrará. Señor, ayúdanos, por favor. Yo no sé qué es lo que cada uno tiene que hacer. Yo estoy pensando en lo que yo tengo que hacer. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser responsables. Tú has prometido, y el libro de Josué lo ilustra de una manera. Tú eres grandioso, poderoso, quien lucha por nosotros, quien es capaz de hacer tantas cosas. Pero por tu misma iniciativa y por tu mismo plan no lo vas a hacer, a menos que nosotros confiemos y obedezcamos. A menos que nosotros sigamos sus instrucciones. A menos que nosotros desarrollemos esa devoción que tú quieres. Y de nuevo, así te gustó hacerlo. Así planeaste hacerlo. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos en entender que en la obra de transformación y de crecimiento, somos responsables. Somos responsables por confiar y obedecer lo que tú nos has dicho.
Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Padre, por favor, de nuevo, a pensar que muchas veces la falta de ciertas cosas en nuestra vida cristiana no es porque tú no quieres, no es porque tú no puedas, no es porque tú eres indiferente y nos has abandonado, es porque no hemos sido responsables. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén.